Consultorio del Bienestar es un espacio que nace con la intención de abrir conversaciones más conscientes sobre lo que sentimos, cómo nos vinculamos, cómo nos enfermamos y también cómo podemos volver a nosotros mismos. Soy Sol Durán, médica integrativa, y te doy la bienvenida a este espacio con una mirada humana, sensible y profunda de la salud. ¿Comenzamos? Bienvenidos y bienvenidas a un primer episodio de Consultorio del Bienestar. Y la verdad, decir esto en voz alta me moviliza un montón y a la vez me hace muy feliz porque este espacio no solo nace desde una idea profesional o desde una estrategia o de simplemente hacer contenido y ya, sino que de verdad nace de un recorrido muy personal. Nace de preguntas que me vengo haciendo hace bastante tiempo, desde una manera de ver a la medicina de una forma diferente, de mi forma también de cómo veo al ser humano y también de mi propia manera de volver a mí. Y creo que justamente por eso este podcast claramente tenía que existir y de esta manera en la cual ustedes van a ver cómo se va a ir dando episodio a episodio y de qué manera vamos a ir charlando cada episodio con lo enriquecedor de que somos todo, ¿no? Y somos muchas partes. No solo somos cuerpo físico, ni somos solamente un laboratorio, ni solo somos síntomas, sino que somos emociones, somos pensamiento, somos biología, somos historia personal y muchas cosas más. Es decir, somos un todo. Y en ese todo, la realidad es que muchas veces, desde mi lado más de ciencia, nos abarcamos a ver la biología y en este proceso yo me encontré con otras maneras también de que quiero acompañar a mis pacientes, maneras en las cuales estoy observando la salud desde muchos más ámbitos y no solamente meramente del cuerpo físico. Y cuando una persona se desequilibra, muchas veces ese desequilibrio no empieza solamente en un órgano, ni empieza en una analítica, o sea, en un laboratorio, ni tampoco empieza o que no solamente empieza en una emoción, sino que empieza en una trama, ¿sí? Empieza con una red, con una interacción constantemente entre el cuerpo, la mente y algo más profundo que para mí y muchas veces cuesta nombrar, que yo le voy a poner el nombre de alma, que algunas personas pueden resonar con eso o pueden resonar con otras palabras distintas, a algunas les gustará, a otras no tanto, a algunas lo sentirán mucho más espiritual, otras por ahí le van a poner como algo más simbólico, pero no importa tanto el nombre, sino que lo que importa es entender que hay una dimensión que no entra del todo en un estudio, ni en un laboratorio claramente, ni tampoco en una definición diagnóstica, pero que está, pero que existe. Y eso ordena o desordena muchísimo más de lo que creemos. Entonces, para mí, los ejes de cuerpo, y por eso también el podcast va a tocar mucho esto de cuerpo, mente y alma, repito, yo le voy a poner ese nombre, pero cada uno puede resonar con la palabra que más lo sienta con uno, son hiper fundamentales para estar en equilibrio. Y eso es básicamente el bienestar, ¿sí? Eso es nuestro bienestar. A veces tenemos esa diferencia entre que sentimos que tenemos salud, pero no tenemos bienestar. Y justamente el bienestar involucra todas estas partes. Y por eso, consultorio del bienestar. Y también esto es muy importante para mí porque todos estos ejes, mente, cuerpo y alma, hacen sinergia entre sí. Entonces, que nosotros podamos ser conscientes de estas dimensiones y poder poner en acción y hasta incluso interrogarnos en cada dimensión con lo que necesitamos y con el proceso que estamos viviendo ahora para estar un poco más en equilibrio, hasta va a volver ese bienestar y esa salud en uno mismo. Porque un cuerpo inflamado, que esa es la parte física que observamos, claramente puede alterar tu claridad mental y hacerte tomar decisiones no tan correctas. O mismo también un cuerpo que está constantemente en estrés impacta en tu digestión, en tus hormonas, en tu sueño, en tu energía. Y
Justamente, muchas veces estos síntomas, cuando interrogamos un poco más, nos damos cuenta de que hay una vida desconectada, hay una vida que está en automático, hiper desconectado de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que somos. Y eso obviamente que nos puede enfermar. Y ahí es donde a mí me parece que hay una diferencia muy importante. Y te digo esto otra vez porque es una de las cosas que más quiero tocar en este capítulo, que es justamente qué es salud y qué es bienestar. Porque la salud, en general, cuando uno a veces habla de salud, uno habla meramente de una definición, ¿no? De saber si uno tiene una enfermedad o no, si algo está bien o no está bien, si dio un resultado en el laboratorio que te hiciste dentro o fuera de los rangos normales, y sí, claramente eso importa. Yo soy médica, la ciencia me importa, los estudios me importan, la fisiología, la biología me importa muchísimo, entender los mecanismos me importa muchísimo, pero el bienestar, el bienestar es otra cosa. El bienestar es mucho más amplio, es más vivo, es más humano, abarca todas estas áreas que venimos nombrando, que entran y que son muy difíciles de que entren en una sola definición. Porque puedes tener tus estudios de laboratorio de sangre completamente normales y en rango, y aún así sentirte mal. Podés no tener una enfermedad grave, sí, pero aún así sentirte agotado, cansado, estresado, vacío, desconectado, sin propósito, o con alteraciones de estado de ánimo, irritable. Y también puedes estar transitando algún síntoma muy puntual, pero en el fondo te podés dar cuenta de que hay algo mucho más profundo que no está, no estás pudiendo expresar, y básicamente nuestro cuerpo es el mayor traductor de las emociones que nosotros muchas veces no sabemos gestionar. Entonces, para mí, este podcast, Consultorio del Bienestar, nace desde ahí, para poder hablar del bienestar de una manera mucho más completa, mucho más honesta, mucho más integrativa. No desde recetas mágicas, no desde extremos, ni mucho menos desde dogmas, ni tampoco de una mirada de tenés que hacer esto y vas a sanar todo, sino realmente desde un lugar mucho más humano, mucho más real. Y también para contarles un poquito más de por qué nace este espacio, también tengo que contarles un poco más sobre mí. Porque como venía contándoles, yo soy médica y me especializo en lo que es nutrición clínica desde una mirada súper preventiva, súper integrativa, bioindividual para cada paciente, pero también soy una persona muy curiosa, muy sensible, muy pasional y sobre todo muy creativa. Y desde chica siempre me consideré una persona muy intensa en el buen sentido. Bueno, igual no hay buen y mal sentido, eso lo vamos a hablar también en un montón de otros episodios, porque uno a veces tiene una connotación negativa de algunas emociones. Pero bueno, me considero una persona bastante intensa y pasional, y muy observadora. Y que me movilizan muchas cosas por dentro, ¿sí? O sea, cuando soy muy pasional en algunas cosas que hago, y soy de esas personas que no se quedan como fácilmente en la superficie de las cosas. A mí me gusta interrogar, me gusta indagar, me gusta a veces como esa frase de ir al hueso, de ir más allá y de entender qué hay detrás de muchas cosas que uno cree como evidentes, ¿no? Y a veces quedan como en la superficialidad. Y desde ese lugar yo siempre me gustó mucho interrogar los síntomas, ¿no? Y desde qué lugar venían los síntomas. A veces en medicina nos quedamos mucho en la parte superficial, en lo de no hay, no hay origen o el origen es estrés y vayamos a el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y a mí siempre me gustó indagar mucho más en eso, qué hay detrás de esa conducta, qué hay detrás del estrés, qué hay detrás de ese síntoma. Y muchas veces detrás de eso hay una emoción, hay un vínculo, hay una historia, hay una lección, hay biología, pero desde un lugar, desde un pensamiento, desde patrones, desde una emoción muy arraigada, ¿sí? Desde hasta muchas veces esquemas, ¿no? Etiquetas, estructuras que nosotros nos vamos poniendo y que dificultan muchas veces ese síntoma, ¿sí? O sea, exacerban ese síntoma. Y creo que esta forma de ser siempre me acompañó en mi manera de estudiar, en mi manera de vincularme, en mi manera de trabajar, en mi manera de escribir, en mi manera de ver la vida. Y yo no puedo mirar
algo solamente desde una sola capa. No me sale. Cuando alguien me dice me siento mal, para mí eso nunca termina ahí. ¿Qué sentirse mal, no? O sea, ¿desde cuándo, desde hace cuánto se siente mal? ¿Qué cambió? ¿Qué venís sosteniendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te estás nutriendo en todos tus ámbitos? ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás tratando? ¿Qué estás callando? Porque muchas veces eso, ¿no? Como nuestras digestiones es porque es algo que estamos digiriendo también a nivel emocional y que nos pesa. ¿O qué te estás exigiendo? ¿Qué relación tenés también con tu cuerpo? ¿Qué relación tenés con la alimentación? Hay tantas preguntas que se me ocurren y que indago un montón con mis pacientes simplemente con un me siento mal. Y esa manera de ver que tengo yo las cosas que se me da de manera natural, también, también me fue moldeando mucho en mi forma de ejercer la medicina. Porque si bien yo me formé en una medicina tradicional, más académica, más científica, que obviamente me dio una base importantísima y es la que hoy en día también sigo trabajando todos los días. eh, y lo digo con mucho respeto también porque la amo y para mí es algo muy fundamental esa base, ¿sí? Y que los profesionales sigamos manteniendo esa base, pero también empecé a sentir con el tiempo que para mí no alcanzaba solamente con mirar esa parte, o sea, solamente con mirar el cuerpo físico. No alcanzaba con ver un valor del laboratorio aislado, no alcanza con ponerle una etiqueta o el nombre a algo y listo y nada más, y simplemente que sea medicación para toda la vida. No alcanza con clasificar que una persona, no sé, tenga algo o sea, y que y que siempre tenga, o sea, que me diga que siempre va a ser eso para toda la vida, o sea, que va a tener esa definición o esa patología para toda la vida, sabiendo hoy que hay cosas que se pueden acompañar mucho más desde una alimentación, desde un estilo de vida mucho mejor, desde una epigenética, que es básicamente el ambiente que te rodea, y que hay ciertas medicaciones que se pueden ir bajando de a poco, todo depende mucho de las personas y del contexto y de muchos factores, pero que sí se puede trabajar mucho mejor. Entonces, desde ese lugar, obviamente que no me alcanzaba entender y saber o trabajar desde 100% de la medicina tradicional. Me estaba quedando corta. Y es por eso también que entré en todo este mundo, en todas estas dimensiones que se tocan justamente en el consultorio del bienestar. Y ojo, no estoy diciendo que los diagnósticos no sirvan, no estoy diciendo que la evidencia no sirva, que la ciencia de la medicina tradicional no sirva, porque yo la implemento todos los días en mis consultas. Pero sí es muy importante entender que solo con eso no alcanza para comprender de verdad lo que tiene o esa sintomatología de una persona. Y es por eso también que en mis consultas yo trabajo mucho lo que es la bioindividualidad. ¿Y esto por qué? Porque no todos reaccionamos igual, no todos necesitamos lo mismo, nuestro metabolismo diferente, nuestras hormonas, un montón de cosas que básicamente algo que se puede volver mucho más complejo, la realidad es que yo lo vuelvo mucho más humano. Y esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque una persona no es un protocolo, no es un algoritmo de Instagram, no es un reel de 30 segundos y no es algo de a esta persona le funcionó, entonces a mí me va a funcionar. Y quizás acá entro en una parte un poco más delicada, pero que me parece importante nombrarla porque también explica mucho de a qué va a ir este podcast. Hace un tiempo yo siento que me corrí un poco, me corrí de la exposición, me corrí de las redes, me corrí de ciertas discusiones, porque estamos en una nueva era. Estamos en una era en la que todo se cuestiona y en parte me parece buenísimo que así sea. Me parece buenísimo que hoy la gente se pregunte más, que no entregue su criterio tan fácilmente, que quiera entender y que quiera participar también de sus procesos de salud. Eso está buenísimo y me parece súper sano. Pero también me pasó algo más. En medio de esta nueva era, que la medicina quedó mucho también bajo la lupa, y de nuevo, en muchos aspectos que me parece perfecto, porque también hay profesionales que ejercieron desde lugares muy también verticalistas, muy soberbios, muy cerrados, muy poco humanos. Profesionales que también victimizan al paciente, que lo infantilizan,
que los hacen sentir muy culpables, porque me llegan todavía pacientes así, que lo alejan de su poder personal, que es algo que yo trabajo mucho con ellos, de acompañarlos a entender y de participar activamente en su proceso. Eso existe y también hay que decirlo y me parece importante, pero al mismo tiempo, en esta era de cuestionarlo todo, también empezó a pasar que muchas personas sin formación profesional empezaron a dar consejos desde su experiencia personal, desde lo que a ellas le funcionó, desde lo que probaron en su cuerpo, desde teorías simplistas, desde relatos con mucha convicción, pero con poca responsabilidad clínica. Y eso para mí es delicado. El cuerpo, el ser humano, todo lo que nos puede afectar a nosotros es delicado. Y una cosa me parece que es compartir una experiencia personal y otra muy distinta es convertir esa experiencia en una recomendación universal, porque como venía diciendo más arriba, somos seres bioindividuales. Y yo vi consecuencias reales de eso. Vi pacientes enfermarse más, vi cuadros agravarse, vi personas dejar tratamientos importantes que les estaban haciendo bien a ellas, a su salud. Vi personas asustarse, y perdón por la palabra que voy a decir, pero también me hace sentir genuina, que es al pedo, o sea, de verdad, asustarse al pedo. Vi personas entrar en extremos alimentarios. Vi personas obsesionarse con hacer todo bien, porque también estamos en una era en la que todo tiene que ser perfecto cuando uno va a iniciar un cambio, ¿no? Vi personas también terminar con mucha más inflamación, con más miedo, con más culpa, con más desregulación de ellas, de sus hormonas, que toman consejos que sonaban como atractivos, naturales, rebeldes, o bueno, ahora está como más como todo revolucionario, pero que no estaban pensados para ellas. Entonces, la realidad es que yo me quedé como un poco quieta y un poco más para adentro, porque realmente, no porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba justamente preguntarme desde qué lugar quería decirlo. Necesitaba preguntarme quién quería ser yo como médica en esta nueva era, porque yo no quería entrar en esta guerra de la medicina clásica y lo alternativo, no quería pararme desde un lugar soberbio, no quería pelearme con nadie, tampoco me interesa, eso para mí no soluciona nunca nada, tampoco quería volverme una voz más dentro de tanto ruido, eh, tampoco quería caer como en el otro extremo de banalizar, ¿sí? Procesos complejos con frases lindas o recetas generales. Y en todo este proceso fui como volviendo cada vez a algo que para mí está más que claro y no voy a parar de repetirlo, en que somos un todo. La ciencia importa y muchísimo, pero no alcanza sola si se olvida de la persona. Y por otro lado, la emoción también importa y muchísimo, pero no alcanza si se desentiende del cuerpo. La experiencia, por ejemplo, que es subjetiva, pero también importa muchísimo, pero va a necesitar criterio, necesita contexto, necesita responsabilidad. Y ahí sentí que en mi lugar, digamos, que estaba justamente y que vine en algún punto a tender un puente, ¿no? O sea, en no separar, en no rigidizar, en no poder, justamente en poder acompañar a una persona en todos sus ejes. Yo no trabajo solamente lo que comes, no trabajo, de hecho, con un tipo de balanza, no trabajo solamente mirando un análisis de laboratorio y no trabajo solamente con síntomas aislados o alteraciones o enfermedades aisladas de todo el cuerpo. Trabajo con vos, con tu historia, con tus hábitos, con tu energía, con tus emociones, con tu estilo de vida, con tu contexto que a veces es más complejo, a veces no es tan complejo, en ese día a día tuyo, en ese momento en que te levantás y decís, hoy va a ser mi día, va a ser un caos, bueno, ahí estoy yo para acompañarte, para hacerte algo más liviano, lo que parece complejo y sobre todo lo que hoy en redes hay un montón de ruido. Y en el medio de todo este proceso, también apareció algo con muchísima fuerza que fue la escritura. O en realidad no es que apareció, porque siempre estuvo, siempre escribí, pero se volvió mucho más un refugio, un camino, un eje.
Una manera de volver a mí muchas veces, casi todas las veces, fue escribir. Y eso también quiero justamente contarlo acá, porque en este podcast no nace solamente desde mi profesión. O sea, no vamos a hablar solamente de mi profesión. También nace desde mi humanidad. Hubo momentos en los que escribir para mí fue una forma de entenderme, una forma de ordenar lo que sentía, una forma de canalizar, de hecho, una forma de volver a escucharme, de no disociarme de lo que me pasaba, una forma de volver al eje cuando justamente adentro mío había mucho ruido. Y creo que ahí es cuando se juntan como estas dos partes muy importantes para mí, que por un lado es mi profunda emocionalidad y mi creatividad. Yo siempre sentí mucho y también siempre pensé mucho. Es como que tengo una parte muy sensible y muy emocional y una parte recontra racional y mental. Y a veces, y bueno, y todo eso convive dentro de mí. Y creo yo que desde este lugar en el que escribo es una manera justamente de expresar esas dos cosas desde un lugar mucho más humano y mucho más desde el entenderme en qué me está pasando, tanto de mi parte racional como también de mi parte emocional. Y tengo estos dos polos, ¿no? En las que soy una persona muy romántica, muy sensible, muy apasionada, pero también muy racional, muy analítica, muy de querer entender. Yo quiero entender siempre todo lo que pasa. Busco mucho el sentido de las cosas. Soy muy observadora también de lo que va ocurriendo. Y muchas veces la razón, ¿no? O sea, la parte de lo racional me dio muchísimo, pero obviamente que me ha llevado a lugares en los que analizaba tantas cosas, que obviamente me costaba accionar. O sentía tanto adentro mío, pero no encontraba bien cómo sacarlo para afuera. Y escribir para mí fue un puente, siempre fue un puente. Un puente entre lo que siento y lo que puedo decir, entre lo que pienso y lo que necesito hablar, entre mi parte más clínica, ¿sí? Y mi parte como más artística, o entre mi estructura y mi mundo interno. Y desde ese lugar también nació este hermoso libro que escribí, que se llama Del hilo rojo al amor fati. Y es un libro que vengo escribiendo hace años, o sea, si estás viendo este episodio, eh, fíjate cuándo va a ser este episodio, pero se estuvo escribiendo hace como 4 años atrás. Es un libro es este libro que más allá del resultado, nació desde una necesidad muy genuina mía de despeje. La realidad es esa. Este libro es un reencuentro, es de volver a encontrarme conmigo misma. Y esto también me parece como muy importante contarlo, porque muchas veces pensamos que una novela romántica no tiene profundidad, como si lo romántico a veces fuera algo menor, como si lo sensible también fuese superficial y como si el mundo emocional no fuera materia seria, digamos. O sea, cuando yo cuento, desde encima yo soy médica y cuento que hice una novela romántica, se pone desde un lugar superficial, pensando que si voy a escribir algo desde la ciencia, cobra mucha más seriedad y sentido y profundidad que quizás desde una novela romántica. Y para mí no es así. ¿Por qué una novela romántica? Porque justamente me considero un ser muy romántico, pero, y porque también creo profundamente en el mundo vincular, me conmueve mucho los vínculos, lo que nos despiertan, lo que nos muestran, lo que nos reflejan, porque me interesa también muchísimo el amor, pero no el amor idealizado, sino justamente en ese amor que cuando lo ponemos en un otro, en realidad nos habla mucho más de nosotros mismos. Y justamente viene con esto, ¿no? Que nuestro amor, nuestro propio amor, impacta también en cómo nos nutrimos, en cómo nos alimentamos, en el estilo de vida que forjamos, en nuestras prioridades también, porque si nosotros no somos primera prioridad, olvídense que el resto nos va a drenar muchísimo y de ahí también se van a llevar y van a venir muchos síntomas con respecto a eso. Entonces, creo yo que el mundo vincular y el mundo, ¿no? De todo lo que es a nivel romántico o lo que el otro nos despeja en nosotros, habla también muchísimo de cómo nosotros también nos elegimos en cuestiones de salud.
Eh, y además escribo esta novela romántica porque siento también que escribir ficción me conecta con una parte mía que la razón a veces me deja como de costado. Me conecta mucho con la pasión, me conecta con la intuición, con la creación, con un símbolo, ¿no? Como este símbolo de amor propio, de amor fati, de amar nuestro propio destino. Me conecta mucho con un lenguaje emocional. Entonces, este podcast también nace con ese cruce. O sea, va a haber mucho de este cruce en el cual vamos a charlar con, sobre todo con una de las profesionales que va a venir en los próximos capítulos, y vamos a charlar mucho y va a traer mucho de lo que pasa en el libro. Y también me parece rico eso porque este podcast también nace desde quién soy y justamente de por qué pude escribir este libro. Y nace mucho de este choque dentro de dos mundos, ¿no? De este mundo entre mi profesión y mi mundo interno, de la medicina y de la escritura, de la evidencia y de la sensibilidad, de la prevención y de la profundidad, cuerpo, mente y alma. Y creo que por eso el nombre Consultorio del Bienestar me representa tanto, porque quería algo que tenga humanidad, que algo que invite, que abrace, que te diga, acá se puede hablar de lo que te pasa, no te sientas solo, vamos a poder pensar la salud de un millón de maneras, acá vamos a poder traer temas de cuerpo, de emoción, de historia, de energía, de vínculos, de creatividad, de biología, bueno, todo junto va a estar en este podcast, porque así también es la vida real. La vida real no viene ordenada, ni con especialidades, ni estructurada, o sea, no te pasa ese síntoma solamente, ese síntoma y ya está, sino que ese síntoma te pasa y eso toca tu energía, tu humor, tu descanso, tu estilo de vida también, tu parte social también. O sea, no te pasa solamente algo emocional sin que eso tenga impacto con tu cuerpo. Entonces, este espacio, para mí, quiere justamente eso, un consultorio más amplio, ¿sí? Un consultorio que no reemplace la medicina, sino que la humanice, que no niegue la ciencia, sino que la integre, que no romantiza el sufrimiento, pero que tampoco la aplana. Y también quiero decir algo que me parece muy importante, que es que este podcast no va a ser un espacio en el cual yo voy a darte respuestas absolutas. Primero, porque no existen. Y segundo, porque no me interesa ocupar ese lugar. A mí me interesa mucho más que este espacio sea un lugar para abrir preguntas. Preguntas que te acerquen más a vos, preguntas que te hagan pensar, preguntas que te ordenen, preguntas que te inviten a escuchar a tu cuerpo de otra manera, a revisar tus hábitos, a ordenar tus vínculos, a cuestionarte, a salir de la automatización, ¿sí? A salir del automático y realmente que tengas tu momento para vos, para conectar con vos y realmente con tus necesidades. Y por sobre todas las cosas, conectar con tu bienestar. Porque creo que gran parte de sanar no tiene justamente con dejar de vivir tan desconectados de nosotros mismos. Y hoy estar desconectados es muy fácil, o sea, volver al automático es muy fácil. Nos desconectamos cuando comemos y no tenemos registro a veces de lo que estamos comiendo, nos desconectamos cuando empezamos a trabajar, nos desconectamos cuando estamos agotados y seguimos como exigiéndonos igual que estamos agotados y queremos más exigirle al cuerpo. Nos desconectamos justamente cuando callamos lo que sentimos, nos desconectamos cuando ponemos por delante nuestro la productividad, la imagen, el deber, la aprobación, y justamente dejamos de escuchar lo más básico, dejamos de escuchar cómo estoy, qué necesito, qué me está pidiendo el cuerpo, qué parte de mi vida está desalineada y justamente estoy siendo coherente con lo que quiero y las acciones que estoy llevando con eso, qué parte de mí está queriendo ser escuchada. Y ahí justamente vuelvo al inicio, justamente para mí el bienestar abarca todas estas preguntas y mucho más. Porque bienestar no es solamente qué estás comiendo, si estás haciendo ejercicio o no estás haciendo ejercicio, o si tus estudios de laboratorio están dando bien o no, sino que justamente bienestar es que te sientas en eje, que tengas energía, que tengas registro de vos y de tu cuerpo y de tus necesidades, poder habitar también tu cuerpo con mucha más conciencia, de descansar de verdad y no solamente de noche, que tengas descansos durante el día, que te sientas en mayor presencia, que respetes tus límites, que vivas con mucha más coherencia.
Y no lo digo desde un lugar idealista, ¿eh? O sea, yo no lo que no digo justamente es que hay que vivir en estado presente todo el tiempo, hay que, no sé, hay que estar en eje siempre, hay que sanar todos tus... No, 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 no. Yo lo único que quiero decirles, y esto a mí me sirve un montón, porque no, o sea, no estoy 100% siempre alineada, pero ¿qué pasa acá? Y esto es muy importante, cuando vos más te entendés y conectás con vos como un todo, más posibilidades tenés de acompañarte mejor. Y justamente este es el espíritu de este podcast. Que este sea un espacio para acompañarte, para pensar juntos, para abrir temas, ¿sí? Para traer complejidad, pero de una manera mucho más clara, para unir cosas que a veces parecen separadas, pero no están tan separadas como uno parece, para hablar de salud sin justamente reducirla y para hablar de bienestar sin banalizarla. Y también quiero contarte que van a haber episodios que probablemente hable yo sola, ¿sí? Desde reflexiones, temas, preguntas que me interesan muchísimo y que también, obviamente, ustedes me pueden traer muchos temas para poder debatir y charlar, pero también va a haber episodios en los que invita a otras personas y eso a mí me entusiasma un montón, porque algo de mí que siento que hace muy rica la salud es que justamente es esto, ¿no? De la posibilidad de abrir muchos puntos de vista. Yo no creo en las miradas únicas, no creo que haya una sola disciplina que agote la complejidad humana, no creo que haya una sola voz que alcance para pensar en un todo. Entonces, me interesa mucho y me parece muy rico conversar con otras personas, con otros profesionales, con personas que traigan, ¿sí? Otras experiencias valiosas, con miradas complementarias, con voces también que enriquezcan. Porque la salud, justamente, para mí, como venimos hablando, no se construye desde la rigidez, sino que se construye desde la integración. Y también quiero decirles algo más, y ya casi para cerrar este episodio, porque este podcast también nació como una forma de volver a mí, que es algo que dije en el principio, y me parece también importante como volverlo a recordar, porque durante mucho tiempo yo sentí que tenía mucho para decir, pero que no encontraba del todo el formato o el tono o el lugar. Y este espacio me devuelve algo muy propio, que es la posibilidad de unir mi voz con mi sensibilidad personal y mi conocimiento con mi creatividad y justamente mi formación con mi humanidad. Y eso me hace muy bien. Entonces, y sobre todo me hace bien porque no quiero ser una profesional desconectada de sí misma. No quiero hablar de bienestar desde un lugar vacío, ni tampoco hablar como de humanidad sin encarnarla, sin sentirla. Y no quiero hablar de cuerpo, de mente o de alma como eslogan, porque también hoy en día se habla mucho de eso. Y la realidad es que yo quiero hablarlo desde la experiencia de alguien que estudia muchísimo, sí, pero que también se pregunta, siente, escribe, observa, duda, crece, cambia y sigue justamente buscando esa coherencia. Entonces, si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por estar del otro lado en este primer episodio. Gracias por estar y abrirte este espacio y por escucharme y por seguir escuchando todos los episodios que van a venir. Gracias también por permitirte presentarte este mundo que quiero construir. Para mí es muy importante. Estoy siendo como completamente vulnerable y honesta frente a esto, así que estoy agradecida porque me acompañes en este proceso. Y justamente ¿no? en este mundo que quiero construir, un mundo donde la medicina no tenga que elegir entre ciencia y sensibilidad, un mundo donde el paciente justamente no sea tratado como un número, en donde podamos entender que prevenir no es vivir con miedo, sino justamente vivir con mucha más conciencia, un mundo en el que hablar de emociones no nos quite seriedad, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Un mundo donde la salud sea más humana, más completa, más real. Y si este podcast logra, aunque sea, acompañarte a volver un poquitito más a vos, entonces ya está cumpliendo su propósito. Este fue el primer episodio de Consultorio del Bienestar y a partir de acá
Vamos a seguir abriendo conversaciones de todo esto que tanto me apasiona, que es el cuerpo, la mente, el alma, prevención, la bioindividualidad, la epigenética, la salud real. Vamos a tocar temas como vínculos, creatividad, equilibrio y la posibilidad de vivir con mucha más conciencia, como veníamos hablando. Así que gracias por estar. Yo soy Sol Durán y esto es Consultorio del Bienestar.